Buenas tardes, vamos a empezar en unos minutos. Mientras esperamos que más personas se integren al webinar, por favor podrían escribir en el chat quizás de dónde se están uniendo al webinar para saber de dónde estamos. Puerto Rico, bienvenido. Karina, Nueva York, bienvenida. Jessica, New York. Y de South Carolina, Mónica Gutiérrez. Y de Ecuador, Tania Cantos. Jan Ramírez de Nueva York y Lidy Flores también de Nueva York. Nueva York, nuevamente Andrea. Puerto Rico, Caterina, bienvenida. De Perú, de mi país, Patricia Segura. Nelson Silveiro, de Oasis, Nueva York. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, mi nombre es Luis Mares. Soy el director de movilización comunitaria de la Comisión Latina para SIDA en Nueva York. Y les doy la bienvenida a este webinar, 7.000 millones de razones unidos para poner fin al COVID-19, una colaboración de la Red de Prevención de COVID-19 y Latino Commission on AIDS. 17.000 millones de razones, una por cada habitante de nuestro planeta, ya que esta pandemia se ha difundido por todos los países de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestro planeta. Y por lo tanto es muy importante que estemos unidos como humanos, como personas que trabajan con las comunidades para poner fin a esta epidemia en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? En nuestro país, en los Estados Unidos, la pandemia está afectando desproporcionadamente a las comunidades de color, la comunidad afroamericana, la comunidad latina, o Latinx, y a las comunidades de nativos americanos indígenas. En lo que va del año ya han fallecido, han muerto más de 170.000 personas en nuestro país y ha posicionado al COVID-19 como la tercera causa de muerte más frecuente en nuestro país. Es por esto que es muy importante que se sigan haciendo los estudios y los análisis necesarios para poder encontrar tratamiento y medidas de prevención y quizás una cura pronto para esta epidemia. Y para esto hoy tenemos dos doctoras de Emory University, Valeria Cantos y Paulina Rebolledo, latinas, con orgullo, ambas, que nos van a venir a hablar acerca del COVID-19 en manera general, cómo viene afectando y por qué afecta de una manera desproporcionada a la comunidad latina. Y también nos van a presentar a la red de prevención de COVID-19, en lo que viene trabajando investigaciones acerca de vacunas y de cómo nosotros, miembros de la comunidad latina, podemos participar de esos estudios. Pero antes de seguir con la presentación, a unas pequeñas indicaciones. Este webinar está siendo grabado. Le pido, por favor, si no están hablando y si no están en mute, silenciar sus micrófonos. Que escriban sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, Q&A del chat. Y que al final de esta presentación se va a compartir por email una versión de PDF de la presentación y un link con la grabación del webinar. Hoy tenemos, como les dije, a la doctora Valeria Cantos Lucio y a la doctora Paulina Rebolledo, ambas de Emory University en Georgia. La doctora Valeria Cantos es originaria de Quito, Ecuador. Completó su escuela de medicina en Ecuador y luego se mudó a Atlanta para hacer su residencia en medicina interna en la Universidad de Emory. Después de actuar como un año como jefa de residentes, completó su beca de investigación de enfermedades infecciosas en Emory. Ahora es profesora adjunta en la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Emory y médica adjunto en el Hospital Grady Memorial, el Hospital Universitario de Emory y la Clínica de Enfermedades Infecciosas de Grady. La doctora Paulina Rebolledo nació en la Ciudad de México. Completó la especialidad en medicina interna, la beca de enfermedades infecciosas y microbiología médica en la Universidad de Emory, así como una maestría de investigación clínica. Actualmente tiene 2 nombramientos en la División de Enfermedades Infecciosas y el Departamento de Salud Global de la Universidad de Emory y es médico adjunto en el Hospital Grady Memorial y en la Clínica de Enfermedades Infecciosas de Grady.
Desde los primeros días de COVID-19 en Georgia, ambas doctoras han participado muy activamente en estudios de investigación basados en el tratamiento y la prevención de COVID-19. Pueden compartir su pantalla y empezar el webinar. Ahí creo que Paulina va a empezar, ¿no? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por la introducción y muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes hoy y compartir un poco sobre lo que sabemos hasta el día de hoy del COVID-19, así como diversos estudios de investigación que se están haciendo para la prevención, así como para la red de tratamiento. Entonces vamos a empezar con generalidades de lo que sabemos del SARS-CoV-2 y luego vamos a platicar un poco de por qué creemos que está afectando de manera desproporcionada a poblaciones de color. Y luego la doctora Cantos va a continuar con información sobre la red de prevención contra el COVID-19. Sabemos bien que el SARS-CoV-2 es el nombre del nuevo virus que se descubrió a finales del 2019 y este virus causa la enfermedad que conocemos muy bien como el COVID-19. El COVID-19 es el acrónimo en inglés que significa la enfermedad por infección por este tipo de coronavirus que se descubrió en el 2019. Y sabemos hasta la fecha que en la mayor parte de las personas el virus va a afectar principalmente a las vías respiratorias, pero aún estamos obteniendo más información en términos de cómo puede afectar al cuerpo humano en su totalidad y sabemos que puede causar diferentes síntomas y diferentes secuelas en personas que han estado infectadas. La mayor parte de las personas van a tener síntomas, pero hay mucha gente que no va a ser portadora, lo cual significa que no va a presentar ningún síntoma, pero de la misma manera puede transmitirla a otras personas. Y por eso es que es tan importante la utilización y el hacerse las pruebas para tratar de detener esa propagación en personas que no tienen síntomas, pero que aún pueden estar infectadas. El 80% de las personas que tienen síntomas van a presentar una infección leve a moderada y pueden pueden seguir tratamiento en la casa, quedándose en la casa, tratando de manejar los síntomas con remedios que se pueden obtener sin necesidad de una receta médica. Y el otro 20% de la población, de las personas infectadas, va a requerir hospitalización o cuidados de mayor nivel. Y dentro de esos 20%, 2/3 nuevamente van a requerir hospitalización, pero 1/3 pues va a progresar a una infección más severa que incluso pueda requerir la necesidad de un ventilador o de una máquina para que ayude con la oxigenación de los pulmones. Bueno, ¿cómo se transmite el SARS-CoV-2? El método principal de transmisión son las gotas que pueden caer de la boca o de la nariz a las personas que están cerca. Entonces, cada vez si yo tengo la infección, que yo toso, que yo hablo, que yo estornudo, esas gotitas contienen el virus y se pueden propagar a los demás. Los demás los inhalan y bajan por las vías respiratorias y se establecen en los pulmones. Y también es posible que las gotitas más pequeñas, que son los aerosoles, se pueden propagar aún más debido a la circulación del aire, y eso sucede con mayor frecuencia cuando la gente está en una continuidad, digamos, más cercana que cuando estamos más esparcidos en la población. Y también tiene mucho que ver si estamos afuera o si estamos adentro. Sabemos que el estar adentro, la densidad del aire es mucho más, bueno, el aire es mucho más denso, no hay tanta circulación, y entonces esas gotitas que quedan suspendidas en el aire pueden ayudar con la propagación del virus. Estas gotitas también pueden caer y permanecer en superficies en donde se pueden transmitir de persona a persona al tocar esas superficies de alto contacto. Por ejemplo, si en ciertos interruptores de luz, en los switches de las luces o las manijas de las puertas. Y luego si yo toco alguna de estas superficies y me toco la cara, obviamente sin lavarme las manos, pues eso puede potencialmente conllevar a la transmisión a través de ese contacto. Sin embargo,
parece ser que ese tipo de contacto a través de superficie es un mínimo, si es que existe, de los casos del COVID-19 de propagación. Más que nada parece ser que la principal manera de transmisión es a través de las gotitas que se esparcen a través de hablar o de estornudar o toser. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Bueno, hasta ahora sabemos que la gente que puede presentar síntomas puede tener fiebre o sentirse incluso como que tiene fiebre a pesar de no tener un termómetro o tener escalofríos. Puede presentar tos seca, dificultad para respirar. Y hay unos síntomas que son, digamos, muy clásicos de este tipo de infección, que es la pérdida del olfato y la habilidad de tener sabor a los alimentos. Uno puede tener un cansancio excesivo, un cansancio muy profundo que incluso puede durar de semanas a meses. También pueden presentar diarrea, dolores musculares o de cabeza, y se han ido agregando síntomas a la lista digamos, de la presentación de diferentes poblaciones que están infectadas con el COVID-19. Entonces, nuevamente, esto no es una lista exhaustiva, pero son algunos de los síntomas que se han visto que ocurren con mayor frecuencia. Y la otra cosa que es importante saber es que los síntomas pueden aparecer entre 2 a 14 días después de que ocurre el contacto con una persona que tiene el COVID-19. Y por eso mismo también es que se incluye, digamos, estos 14 días tienen que ver con algunas de las recomendaciones de cuánto tiempo uno se debe de quedar en casa. Y la otra cosa importante a saber es que si yo estuve en contacto con alguien que tuvo la infección, el hacerme la prueba antes de esos 2 días en muchas ocasiones no es lo más recomendable, debido a que puede haber algunos días en que la persona comience a tener síntomas, o si no tiene síntomas, que el virus llegue a la capacidad necesaria para ser detectado con las pruebas con las que contamos en la actualidad. ¿Cómo podemos disminuir la transmisión? Bueno, ya hay ciertas maneras, varias medidas preventivas que podemos hacer para tratar de interrumpir o disminuir el riesgo. Y si uno se siente enfermo, es quedarse en casa y seguir las instrucciones del médico, como, bueno, ya sea quedándose en casa o ponerse en cuarentena. Y esto aplica, y es muy importante mencionar que cuando uno se hace la prueba, si tuvo en contacto con alguien que tiene el COVID-19, aunque el resultado tarde varios días, uno debe de quedarse en casa durante ese periodo hasta obtener el resultado antes digamos, para continuar protegiendo al resto de la comunidad. Es importante continuar el lavado de manos y agua, y eso se puede, la primordial recomendación es a través de utilizar jabón y agua por 20 segundos. Obviamente, si no hay agua o jabón accesible, entonces el uso de los sanitizadores de manos que contienen alcohol de por lo menos del 60%, y es importante limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que toque. Y esto principalmente tiene un mayor impacto cuando alguien está enfermo en la casa y alguien más está cuidando de esa persona. Entonces, tratar de mantener esas áreas que son en comunes, o el baño o demás la habitación de esa persona que está enferma o que está en cuarentena, tratando de limpiar bien las superficies para minimizar el riesgo a las otras personas en el hogar. Algo que es muy importante es qué podemos hacer en el caso de necesitar utilizar transporte público. Y sabemos que para muchas de nuestras comunidades la opción de no utilizar transporte público pues no es algo viable, porque tenemos digamos, que recurrir a ello para llegar a diferentes lugares, ya sea ir a la tienda o al trabajo. Y entonces, si no se puede prevenir el uso de transporte público, tratar de utilizarlo en áreas que no son las horas picos, y tratar lo más que se pueda, ya sea si es el metro, el subway o los autobuses, tratar de mantener el distanciamiento social dentro de lo que sea posible. Si alguien está enfermo, obviamente quedarse en casa, y en estos días, obviamente, cualquier síntoma, pues, digamos, ser más precavido y tratar de tanto mantener a los niños en casa al cualquier síntoma que presenten, y tratar de evitar las reuniones de muchas personas o en lugares congregados, tratar de limitarlo a menos de 10 personas, y nuevamente, siempre que sea posible, si es que uno va a estar en ese digamos, con ese número de personas, tratar de hacerlo al aire libre en lugar dentro de lugares donde hay menos circulación del aire.
Es importante mantener la distancia de 6 pies o de 1.8 metros, que todos sabemos, y evitar estar alrededor de gente que está enferma. Y la manera, digamos, que puede ser como considerada una de las mayores o más efectivas de tratar de detener la propagación del virus es el utilizar las mascarillas. Y estas pueden incluir las máscaras de tela, que son lo más recomendable para la población en general. Obviamente están las mascarillas quirúrgicas o las de las N95, que esas más bien están reservadas para el personal de salud. Y después de las mascarillas de tela también se puede utilizar bufandas o los paliacates, pero esos de alguna manera son menos recomendables que las mascarillas digamos, los cubrebocas de tela, ya que esos pueden proteger de manera más consistente o cubrir la boca y la nariz. Y es importante que además de utilizar esas mascarillas, obviamente siempre estemos asegurándonos que se están utilizando de manera adecuada, es cubrir la nariz y cubrir la boca y tratar de estarse tocando la mascarilla o estarla moviendo lo más posible nuevamente por ese contacto que haya de las manos a las superficies mucosas. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito sobre las desigualdades que el COVID-19 ha destapado, y muchas de estas desigualdades ya no son nuevas para muchos de ustedes, ya que se han visto con la infección por el VIH, así como por otros padecimientos crónicos, pero nuevamente pues el COVID-19 ha desenmascarado las desigualdades y cómo las poblaciones están afectadas de mayor frecuencia en personas de color. Y la razón por esto son tanto factores sociales como estructurales que aumentan el riesgo de contraer el COVID-19. Y en particular con la comunidad latina representa una alta proporción de las personas que trabajan en la industria de servicios esenciales, ya sea en los supermercados, en las tiendas digamos, en las farmacias o mismo de la distribución de comida o llevar los alimentos. Entonces, y lo mismo en la construcción, así como en áreas de limpieza, y eso pues de alguna manera esta población no ha tenido digamos, el quedarse en casa pues no es una opción. Entonces han estado realmente trabajando durante toda la pandemia para proveer estos servicios esenciales y pues ellos son los que realmente son los héroes, ¿no? Que han permitido que muchas de las actividades del resto de la población siga teniendo sus alimentos y muchos de estos otros servicios esenciales. También, desafortunadamente, muchos de estos mismos empleos que tienen un salario bajo no proporcionan seguro médico, no dan ausencia por enfermedad con un goce de sueldo, siendo que si la gente pues enferma y tiene que quedarse en casa, en muchos casos estos empleos no proporcionan salario durante el tiempo que uno está enfermo, y eso ha causado que pues hay gente que por lo mismo, ¿no? Porque tiene que mantener a sus familias, pues tienen que seguir trabajando y muchas veces los empleados requieren que aún vayan al trabajo. Tampoco hay servicios de guardería, entonces ha causado mucha dificultad en dónde dejar a los niños y digamos dejarlos en un lugar en donde también estén seguros, pero proporcionándoles la atención adecuada. Y tampoco ha habido, obviamente, el estar en este tipo de trabajos, no hay opciones para trabajar desde la casa o hacer este tipo de, digamos, trabajo mediante internet o mediante de Zoom, y nuevamente incrementando el riesgo que han tenido al estar en las líneas, digamos, ahora sí de que en el frente de la batalla. Y otros beneficios como ahorros para el retiro tampoco son viables en muchas a través de estos trabajos, y obviamente pues también está toda la, digamos, la desigualdad que también causa y los servicios, los límites en los servicios de apoyo para familias que son indocumentadas. También existe el aspecto de la segregación residencial, y entonces miembros de nuestra comunidad latina en muchas ocasiones tienden a vivir en entornos en donde hay muchas personas de la misma familia o otras personas viviendo en el mismo hogar, y entonces causa alta densidad y dificultad para mantener ese pues, realmente distanciamiento social y poder tener espacios como propios si es que alguien está enfermo y para tratar de prevenir la propagación al resto de la familia. También hay acceso deficiente a alimentos saludables, y esta pandemia nuevamente ha puesto en evidencia que mucha gente
pues digamos, llega al hospital o llega con el médico y es la primera vez que se da cuenta que tal vez tiene la presión alta o que tiene diabetes, y entonces nuevamente ha puesto en, pues digamos, el riesgo que muchas de nuestras poblaciones tienen al no tener acceso a servicios de salud de manera rutinaria. Y también estos hogares muchas veces son multigeneracionales, con espacio limitado, quiere decir que viven los niños, con los abuelos, con los papás, entonces eso nuevamente causa una mayor dificultad para limitar la propagación de si alguien está enfermo en el hogar, pero de la misma manera tiende a haber tal vez personas mayores que tienen mayor riesgo como tal, ¿no? Por tener otro tipo de enfermedades o por ser de mayor edad, y pues al estar en contacto con otros miembros de la familia que están trabajando, tal vez en servicios esenciales, o niños que han regresado a la escuela y que pueden tener riesgo de tener la infección sin tener síntomas, pues ha hecho la situación más complicada. Y la otra parte muy importante es que nuestra comunidad, así como la comunidad afroamericana y de los nativos americanos, por el mismo, lo que experimentan diariamente de manera rutinaria al racismo estructural, la incidencia de violencia y las agresiones diarias y de trauma, esto todo ha causado un estrés crónico que sabemos que a nivel científico y a nivel de, digamos, médico, eso como tal causa que haya mayor propensidad y mayor riesgo de diferentes infecciones, de enfermedades infecciosas, así como de otras enfermedades crónicas. Y esto lo podemos ver muy bien en los casos, en las estadísticas de cómo el COVID-19 ha afectado a las poblaciones, y sabemos que si vemos en esta digamos, gráfica, cómo los latinos realmente, a pesar de que representamos una menor proporción de las personas que habitan en los Estados Unidos, el número de casos por 10,000 personas pues es de lo más alto entre los latinos en comparación a otras de las razas y etnicidades. Y también vemos cómo a través de los diferentes grupos de edad, los latinos nuevamente porque tienden a ser personas que son más jóvenes cuando tienen la infección, y esto también tiene mucho que ver, pues por lo mismo que están involucrados en los servicios de trabajo esenciales, y entonces nuevamente pues esa opción de quedarse en casa pues no ha sido posible, y entonces hemos visto cómo la afección a través de diferentes grupos etarios tiende a ser en la población latina, afectando también obviamente a personas mayores, pero también teniendo una importante representación en personas menos de 50 años de edad. Y vemos cómo la hospitalización, realmente esta digamos, gráfica habla por sí solo, pero vemos cómo los hispanos realmente, sobre todo en comparación con los blancos, tienen una propensidad 4 veces mayor a los blancos a ser hospitalizados, y eso lo hemos visto, pues, obviamente, digamos, tanto nosotros en el hospital como a medida que hemos tratado de abordar a diferentes personas para los estudios de investigación, como realmente la representación por la población latina en los hospitales, llegando a requerir hospitalización o cuidados de terapia intensiva, pues ha sido muy, muy significativo en la población latina o hispana. Y bueno, ahora le voy a pasar el micrófono a mi colega, la doctora Valeria Campos, y ella va a hablarles sobre la red de prevención del COVID-19. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Gracias a la doctora Paulina Rebolledo por esta introducción muy necesaria que nos explica por qué el COVID-19 ha afectado de una manera desproporcionada a nuestras comunidades latinas. Entonces, de lo que yo les voy a hablar, les voy a introducir a lo que es la red de prevención del COVID-19. Por sus siglas en inglés es COVPN o COVPN. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es un objetivo nacional con muchos
lugares de investigación en muchas ciudades de los Estados Unidos y lo que queremos es evaluar rápidamente las vacunas que ahorita son candidatas para el COVID-19. Y esto es porque hay 7 millones de personas en el planeta que necesitan esta vacuna para poder combatir a esta pandemia. Entonces, queremos lograr avances científicos en varias vacunas que hayan probado que sean eficaces. Entonces, esto es en la población adulta, en la población pediátrica, en adultos mayores y también otras poblaciones vulnerables. Como objetivo complementario, hay un programa de prevención del COVID-19 a través de anticuerpos monoclonales y esto va a ser un enfoque en las residencias de ancianos o lugares donde se congregan personas de mayor edad, porque en estos lugares un brote necesita una protección inmunitaria inmediata para evitar la propagación del virus. Entonces, ¿cómo funciona una vacuna? El objetivo de la vacuna es enseñar a nuestro cuerpo a reconocer futuros invasores o futuras enfermedades o microbios y cómo combatirlos. Entonces, nuestro cuerpo reconoce al virus, que es el SARS-CoV-2, COVID-2 que estaba hablando la doctora Rebolledo. El cuerpo desarrolla activa una alarma diciéndole al cuerpo que hay algo extraño que nos pudiera hacer daño. Y nuestro sistema inmune, que es una combinación de células y proteínas, entran en acción para eliminar al virus de nuestro cuerpo. Así es como funciona nuestro sistema inmune normalmente, que nos protege de muchas enfermedades. Es importante saber también, y he escuchado muchas personas que tienen esta pregunta, si es que las vacunas que actualmente están diseñadas que son candidatas para combatir el coronavirus, si es que por la inyección del coronavirus se podría desencadenar una infección de COVID-19 y la respuesta de esto es no. Y esto se debe a que las vacunas que se están evaluando se elaboran a partir de partes sintéticas, que quiere decir que son fabricadas en el laboratorio del virus, que son copiadas del virus, pero no son no vamos a estar inyectando virus completos que tengan la capacidad de replicarse en nuestro cuerpo. Entonces, para dar una analogía, si ustedes ven una llanta de un carro o el manubrio o el velocímetro, ustedes saben que reconocen que estas son partes de un vehículo o de un carro, pero las partes diferentes no hacen el carro, es el conjunto de todas esas partes que hace un carro completo. Es lo mismo para los virus. Las vacunas van a copiar ciertas partes del SARS-CoV-2 para poder inyectárselos, pero no vamos a inyectar el virus completo dentro de las personas que podría causar una infección. Esto es un concepto un poquito difícil de explicar. Entonces, si es que alguien tiene alguna pregunta que yo pueda plantear este concepto diferente, por favor, pueden escribir en el chat. Entonces, actualmente tenemos en el mundo 5 candidatos de vacuna para el COVID-19. Todas estas vacunas han pasado ya por las fases iniciales de los ensayos clínicos, donde por lo general se quiere demostrar que las vacunas son seguras cuando se administra a un número pequeño de personas y también que se han formado anticuerpos en el cuerpo. Las fases 3 de los ensayos clínicos nos sirve para demostrar si la vacuna es capaz de prevenir infecciones del COVID-19 y en qué capacidad previene la infección del COVID-19 en todas las personas que se ponen la vacuna, en 50% de las personas, en 75% de las personas,
es más eficaz en ciertas poblaciones de pacientes, como en pacientes más jóvenes, qué pasa en personas de mayor edad. Estas son las preguntas que los estudios de fase 3 quieren responder. Entonces, actualmente en el mundo está activo el nombre del protocolo de la vacuna mRNA fabricado por la farmacéutica Moderna. Es un estudio gigantesco en el cual se piensa vacunar o poner un placebo a 30,000 personas. Este proyecto se inició el 27 de julio y en nuestro hospital, en el hospital de Grady, donde trabajamos la doctora Rebolledo y yo, este estudio se abrió hoy y ya vimos nuestros 2 primeros participantes. La red de prevención del COVID-19 ha planeado estudiar estos candidatos a vacunas con una estrategia ordenada y secuencial. Es decir, primero se va a hacer el estudio de fase 3 de Moderna, luego de AstraZeneca, luego de Janssen, luego Novavax y el último va a ser Sanofi en enero del 2021, para también poder comparar cuál es la eficacia de estas vacunas. Entonces, ¿cómo va a ser más o menos la estructura general de todos estos estudios? Obviamente es un estudio de investigación, entonces todas las personas que participan tienen que saber exactamente de qué se trata el estudio, cuál va a ser la participación, cuáles son los riesgos, cuáles son los potenciales beneficios, y luego de haber recibido toda esta información, puede decidir si es que uno es un candidato. Una cosa importante que tengo que decirles es que en ninguno de estos estudios se planea administrar la vacuna sin el consentimiento de las personas. Estos son estudios completamente voluntarios donde las personas, después de recibir toda la información, deciden si van a participar o no en el estudio. Luego viene el proceso de randomización, en el cual la mitad de los participantes van a recibir la vacuna activa y la mitad de las personas van a recibir lo que se llama una inyección de placebo o una inyección que no contiene la vacuna activa. Y la razón para hacer eso es para poder demostrar de una manera veraz cuál es la eficacia de la vacuna en comparación con las otras maneras de protegerse del virus. Entonces, van a haber visitas para la inyección de la vacuna o del placebo. Luego de esto van a haber un contacto semanal para detectar síntomas que podrían ser relacionados al COVID-19. Si hay alguna persona que presenta posibles síntomas del COVID, van a venir a las clínicas de investigación donde les va a hacer una prueba del COVID. Y si es que esa prueba es positiva, va a haber un periodo de cuarentena y de seguimiento más detallado. Aparte de eso, van a haber extracciones de sangre periódicamente, cada más o menos 2 meses inicialmente, y luego a los 6 meses y luego al año, porque como la doctora Rebolledo dijo, hay muchas personas que presentan la infección de manera asintomática, es decir, están expuestas al virus, tienen la infección, pero nunca presentan síntomas, y esta manera de obtener sangre nos va a permitir aclarar esas preguntas. Entonces, en la red de prevención del COVID-19 estamos comprometidos a optimizar la participación de poblaciones prioritarias. ¿A qué nos referimos con poblaciones prioritarias? A aquellos que están más afectados por el coronavirus. Y en el caso particular de los Estados Unidos, estos grupos, como dijo la doctora Rebolledo, son los grupos de nativoamericanos, nuestra comunidad latina, los afroamericanos, y aquí ven la lista de otras personas. Si es que alguien tiene un riesgo de exposición ocupacional, trabaja en un asilo de ancianos, trabaja donde no puede distanciarse socialmente. Y aquí ven los otros componentes de las poblaciones prioritarias, y todas nuestras actividades de investigación se van a adaptar a estas poblaciones. Para la comunidad latina, ¿qué significa esto? Que deben haber
investigadores, doctores, partes del grupo de investigación que sean latinos, porque la relación de confianza es ideal en estos casos. Y también lo que vamos a hacer en la red de prevención del COVID es mantener relaciones con expertos que trabajan en estos campos y con este grupo de personas. Estamos planeando también tener paneles de expertos que sean parte de la población, de las poblaciones prioritarias, tanto en la comunidad científica como en la población en general, para que nos digan cuál es el impacto de nuestros estudios en la población. Aquí es un mapa de los Estados Unidos donde se muestra todos los centros de investigación que estamos activados para desarrollar estos proyectos de investigación. Y lo que queremos hacer es tener una conexión directa con nuestras comunidades y responder a las necesidades de nuestras comunidades en específico. Para esto se ha diseñado una página web en donde las personas pueden entrar si es que primero quieren tener más información de qué se tratan los estudios y segundo, si es que quieren ser voluntarios para participar en uno de estos estudios. Este es el grupo de participación comunitaria del CoVPN. Y con eso termino mi presentación. Voy a dejar de compartir y voy a ir al chat para ver si gente ha preguntado, si gente tiene preguntas para mí o para la doctora Rebolledo. Sí, hay preguntas en el question and answer section. Ok. La primera pregunta es de Andrea. La pregunta: ¿las personas sufren algún síntoma al recibir la vacuna? Estas vacunas, sobre todo la vacuna de Moderna, como es una vacuna nueva, cuando se hizo el estudio de fase 1 en el cual se valora la seguridad de estas vacunas, ninguna de las personas que recibió la vacuna tuvo efectos secundarios severos o graves. Como todas las vacunas, inicialmente puede haber dolor local en la zona de administración y algunas personas pueden tener, por la activación del sistema inmune, pueden tener una ronchita donde se puso la inyección, fiebre, malestar general, igual como pasa como por ejemplo con la vacuna de la influenza o la mayoría de otras vacunas. No sé si Paulina tenga algún otro comentario acerca de esta pregunta. No, y nada más parece ser que dependiendo también de qué vacuna sea, también puede que sean, digamos, hay veces que la primera vacuna va a haber mucho más puede haber como más incomunidad o como más efectos adversos versus en la segunda que ya el cuerpo comienza a tener tolerancia. Entonces va a depender mucho también del tipo del tipo de la vacuna. Uh-huh. La segunda pregunta es: ¿cómo se ha elegido la población? No sé a qué se refiere esta pregunta en específico. Tal vez Ian Ramírez nos puede, si puede quitarse el mute y decirnos a qué se refiere. Bueno, lo que voy a hacer, tal vez ya no está con nosotros, lo que voy a hacer es tratar de responder según cómo entiendo, cómo se ha planteado la pregunta. Como expliqué hace un ratito, las poblaciones en las cuales nos estamos enfocando, sobre todo en los lugares de investigación de aquí de los Estados Unidos, es en qué grupos de personas el COVID está impactando con mayor intensidad, en términos de casos, de hospitalización, de muertes, desafortunadamente. Así es como elegimos la población en general. Pero
qué pacientes, qué participantes van a venir, van a ser parte del estudio. Eso depende de que si cumplen los criterios Hola. de inclusión. Oh, sí, Ah, hola, ya me Jan. oye. Hola. Ok. Sí, la pregunta va sobre los criterios de inclusión en el Ujú. estudio, más específicos de esa población. Y añadiendo, si una infección previa de COVID-19 también está entre esos criterios o personas que, por ejemplo, por ejemplo, en mi caso, yo me hice una prueba de anticuerpos y yo tengo anticuerpos, pero yo pudiera ser parte de ese estudio si tengo anticuerpos ya. Esa es una buena pregunta. Entonces, en general, am, uno de los criterios de exclusión para las vacunas es que la persona haya tenido coronavirus. Es decir, que tuvo síntomas relacionados al coronavirus, que se hizo un hisopado nasal y le salió positivo, o si en el caso de tener anticuerpos, lo más probable es que significa que, que usted ha estado expuesto al virus alguna vez. Hay otros criterios de exclusión, pero son más relacionados a seguridad. Entonces, por ejemplo, si toma medicación que hace que le baje el sistema inmune, que si son personas que tienen enfermedades autoinmunes, como lupus, artritis reumatoidea, este tipo de cosas. Entonces son muy limitados los criterios de exclusión y son por lo que si es que ha tenido alergias o una reacción anafiláctica a una vacuna previamente. Esos son algunos de los criterios de exclusión para las personas. Pero como dije, es más relacionado a seguridad. Paulina, ¿tienes algún otro comentario? No. Ok. Ok. Otra pregunta. Sabiendo que la estructura de los sistemas de salud en Estados Unidos actúan como barreras para la atención de hispanos y latinos, ¿hay alguna estrategia que se esté creando con la intención de modificar esta estructura racista? Es una pregunta, es una pregunta excelente y ojalá Paulina y yo tuviéramos la respuesta para, para tratar de erradicar la estructura racista y el racismo estructural que hay en Estados Unidos en el acceso de salud. De lo que puedo hablar es de las acciones que estamos tomando en nuestro lugar de investigación aquí en Atlanta, en Grady. Entonces, por ejemplo, 3 de nuestros investigadores somos latinos, la doctora Rebolledo, el doctor Del Río, yo. Estamos contratando más staff latino también para que pueda haber una mayor comunicación y entendimiento, no solo del punto del lenguaje, pero entendimiento de nuestro contexto, de nuestra familia, de nuestras creencias. Otra cosa es que tenemos todos nuestros materiales en español. Luego de que estos candidatos a las vacunas ya ojalá muestren una eficacia significativa, pueden ser comercializados. Y cómo va a ser el acceso a las vacunas después de eso es algo que yo también quiero saber la respuesta. Y el otro punto como importante es que algo que tenemos que estar todos comprometidos como investigadores y como miembros de la comunidad latina es obviamente es el ser muy intencionales e inclusivos y buscar a las personas de nuestras comunidades para que tengan la opción de participar. Entonces, obviamente hay muchos reportes en CNN o muchas cosas que se publican de decir de que tiene que haber representación de la población afroamericana y la población latina en estos estudios de investigación, pero obviamente eso pues no, eso nada más es como decirlo, ¿no? Pero obviamente lo importante es las acciones que se tomen y realmente como hemos tratado de hacer con
digamos, con el LGBTQ de la población y también a las mujeres, tratar de ser inclusivos, en incluirlos en los estudios de investigación. Lo mismo tenemos que hacer con la comunidad y realmente como que tener esa voz de decir que esos materiales, como menciona Valeria, tienen que estar en español y es desde el comienzo que se planea la investigación tener toda esa información a la mano para hacer fácil incluir a los miembros de nuestra comunidad y no ser como algo que es difícil y más traba tras traba para poder incluir. Otra pregunta, tal vez esta pregunta es para Paulina. La gran mayoría de la ciudadanía utiliza mascarillas de tela. ¿Cuán eficaz es utilizar este tipo de mascarillas caseras en lugar de las mascarillas quirúrgicas o N95, partiendo de la premisa de que cada ciudadano puede ser un posible caso de COVID-19? Gracias, Nicole. Esa es una muy buena pregunta y obviamente la razón por la que recomendamos que pensamos que los estudios han mostrado que el utilizar una mascarilla de tela es suficiente para la población general versus una mascarilla quirúrgica o una N95 es porque tiene razón que si partimos de la premisa que cada persona puede estar infectada con el COVID-19, el utilizar la mascarilla que todo mundo utilice la mascarilla de tela, eso previene obviamente y protege a uno del otro. La razón por la que utilizamos la N95 y las mascarillas quirúrgicas o las reservamos para el sistema de para los personal de salud es porque el contacto generalmente que uno tiene, yo como médico con un paciente infectado, siempre es mucho más durante periodos más prolongados y durante un contacto físico más cercano del que el que uno normalmente tiene con una persona de la población que está ya sea en el supermercado o en una farmacia o en una tienda. Entonces, es más bien la razón por la que se recomienda la N95, la quirúrgica, es por ese tiempo prolongado de contacto directo que hay con la persona, entre el médico o el personal de salud y esa persona que está infectada. No sé si Valeria tiene algo que agregar. Lo único es que si es que hubiera en el mundo, o sea, en Estados Unidos, ahí en el mundo, la capacidad de producción de mascarillas quirúrgicas para distribuir a toda la población, sería ideal, pero la escala de producción realmente no es posible en este momento que todas las personas tengan una mascarilla quirúrgica, y eso también ha sido uno de los problemas en general con la respuesta del COVID-19, no solo en relación a mascarillas, sino a todo el equipo de protección personal. Realmente no hay la capacidad de producir a tanta escala a nivel nacional. Y lo último es en relación a las N95. Paulina y yo usamos esas mascarillas todos los días cuando tenemos que hacer procedimientos en pacientes, cuando tenemos que obtener las muestras del hisopado. Y no solo para eso, sino también antes del COVID utilizábamos las mascarillas para cuidar a pacientes que tienen tuberculosis activa. Y son muy incómodas de usar. Porque son tan restringidoras, restringen tanto el intercambio de aire. Es realmente imposible estar puesta una mascarilla de eso durante todo el día. Entonces realmente no es muy cómoda y no es realmente necesario usar en la comunidad. Ok, a ver, espérense un ratito. Se tomará si las personas que se eligen para este estudio padecen de otras enfermedades, por ejemplo, cáncer, VIH u otras. También se ha descubierto efectos secundarios de las vacunas. Muy buena pregunta, Nelson. En relación al cáncer específicamente, si la persona tiene un cáncer activo para lo cual está recibiendo quimioterapia u otras terapias que le bajan el sistema inmune, no es candidato a la vacuna actualmente porque el cuerpo no va a tener la capacidad de producir la respuesta inmune que buscamos. En relación al VIH, no sé, muchos de ustedes a través del Latino Commission on AIDS tal vez se han enterado que inicialmente
las personas que tienen VIH fueron excluidas de todos los estudios de vacuna, pero obviamente desde de la comunidad científica y de la comunidad de activistas de la lucha contra el VIH, dijimos que eso no es posible, no es justo. Entonces, están haciendo cambios actualmente en los protocolos para poder delinear que si una persona tiene VIH pero ha estado bien controlada, no hay razón por la cual no puede ser parte del estudio de investigación. Y la última parte de la pregunta creo que eran los efectos secundarios. Como hablé hace un ratito, por eso se hacen los estudios de fase 1, fase 2, fase 3. Durante todos estos estudios se ve la seguridad de la vacuna y obviamente se va a elegir el candidato a la vacuna que tenga mayor eficacia y mejor seguridad y menos riesgo de efectos secundarios. Okay. Gracias por todas sus preguntas. Me emociona ver que tengan tantas preguntas. Okay. ¿Sabe usted si la vacuna rusa ha seguido las 5 fases para lanzar una vacuna? No, no ha seguido. ¿Se consiguió formar anticuerpos? No tengo idea. Entonces, es no, muy nebuloso lo que representan de la vacuna. Realmente no hay como una publicación científica en donde, por ejemplo, con algunas de las otras, en el que muestran los resultados de cada una de esas fases, en donde hubo primero seguridad para voluntarios sanos y luego no se ha publicado qué tipo de anticuerpos se formaron y la dosis y demás. Entonces, es un poquito comentar mucho al respecto porque no hay mucha información, digamos, que se ha compartido con el público. ¿Por qué un estudio primero y no hacerlos todos al mismo tiempo? ¿Pudiéramos estar perdiendo tiempo valioso? Eso es una muy buena pregunta. Entonces, la razón para eso es que se imaginan que hiciéramos todos los estudios al mismo tiempo, no podríamos realmente valorar la eficacia de un estudio, porque estaríamos mezclando todos los tipos de vacunas. Entonces, por eso tiene que haber un tiempo de distanciamiento entre candidato y candidato. Eso. Adriana pregunta, me he enterado acerca de la controversia con las vacunas, de investigación hecha Robert F. Kennedy, comunidad médica. Debido a eso, gran parte de la población de Estados Unidos no confían en las vacunas, no piensan vacunarse, pero muchos de la comunidad hispana no han tenido acceso a esos estudios para tener la opción de tomar una decisión para ellos o su familia. ¿Tiene alguna información de medios para encontrar la información en español? Hay mucha información en el internet acerca de vacunas y el movimiento antivacunas. Lo que yo les recomendaría es que tengan unas conversaciones abiertas con su médico acerca de las vacunas, con personas que saben, que han seguido la ciencia y que son científicas y que pueden darles una información veraz de esto. El comentario que yo les puedo decir viene de como la comunidad científica y es lo único que les recomendaría, que no caigan víctimas de teorías de conspiración y de estos tipos de movimientos que se basan en el miedo de las personas para fines personales. ¿Paulina? Sí, no, casi lo mismo, nada más fuentes como que científicas que tengan la información necesaria y ahorita hay, como dice Valeria, hay tanta información allá afuera que es difícil también caer en el como pánico y en el estrés del momento, pero realmente es tratar de confiar y de preguntar con sus médicos o digamos, los recursos que sabemos que liberan o que promueven la información que está basada en ciencia.
Y una cosa, por ejemplo, es que los doctores y los investigadores que hacemos este tipo de ciencia y que también cuidamos a pacientes que tienen coronavirus en el hospital, nuestro único objetivo es ayudar individualmente a las personas y a las familias de personas que tienen coronavirus y tratar de ayudar a controlar esta pandemia. No tenemos ningún otro motivo o interés. Entonces, cuando hablen con personas acerca del coronavirus y buscan información, siempre piensen cuál es el objetivo de esta persona, qué es lo que quiere ganar esta persona teniendo estas discusiones. ¿Las mascarillas pueden afectar nuestros sistemas al no tener oxigenación adecuada? No, porque Paulina y yo nos ponemos mascarillas todos los días y creo que todavía tenemos un buen sistema y oxigenación en el cerebro. Y yo les pongo mascarillas a mis hijos, a mi esposo, a mi familia recomiendo que le ponga, y yo no recomendaría algo a mi familia o a las personas que yo quiero si yo sé que es algo que puede afectar a nuestro cuerpo y a nuestra oxigenación. Hay algunas preguntas en el chat box también. La gente ha escrito allí. Ok. Paulina, ¿quieres leer? Déjame ver dónde. Okay, este es Entiendo que la Embajada de Rusia en algunos países latinoamericanos está negociando la comercialización de la vacuna. ¿Sabe usted si esta vacuna rusa... perdón, ya la contesté. La siguiente. Dice, doctora... Ay, espérame un ratito. Dice, yo la puedo leer. Realmente me gustaría saber cuándo será prudente a partir de que ya esté finalizada la misma y la prueben en los diferentes grupos de personas con bacterias vivas o con el placebo. O sea, ¿cuánto tiempo se tardará en ver resultados de los estudios de la vacuna y en cuánto tiempo será posible recibirla? Bueno, son tiempos, realmente estos tiempos del coronavirus son la medida del tiempo en relación a cómo se han desarrollado las vacunas. La rapidez es algo que nunca se ha visto con ninguna otra enfermedad. Entendiendo que hace 7 meses ni siquiera sabíamos qué era el SARS-CoV-2, ahora tener 5 candidatos de vacunas es algo impresionante. Esperamos, ojalá para el principio del año próximo, tengamos resultados contundentes acerca de la efectividad de las vacunas. Yo creo que esta pregunta es para Paulina. ¿Existe un periodo en que la persona con COVID-19 es más contagiosa? Si es así, ¿cuál es? Y si no es así, ¿cuándo dejas de ser contagioso? Excelente pregunta. Pues generalmente, como mencionábamos, digamos, el periodo de contagio es entre de 2 a 14 días. Sin embargo, hemos visto que, digamos, por ejemplo, la recomendación actual es que después de presentar síntomas en personas que tienen enfermedad no severa, es recomendable quedarse en casa por 10 días y más 24 horas sin haber tenido fiebre, sin necesidad de tomar ningún tipo de medicina que baja la fiebre. Entonces, toda esa recomendación viene porque en los estudios se vio que después de que alguien comenzó a tener síntomas, después de más o menos 10 días, a pesar de que la prueba del hisopo que detecta la presencia del RNA, del material genético del virus, a pesar de seguir teniendo la positiva, ese virus, cuando lo trataron de cultivar en el laboratorio, ese virus ya no estaba vivo o viable, de tal manera que ya el virus no es contagioso o no se puede propagar. Entonces, por eso es que se recomienda ese periodo digamos, de que el periodo de contagio es entre esos 2 a 14 días, pero ya después, cuando uno ha tenido la infección, aunque siga saliendo, si hiciera una prueba y siga saliendo positiva, eso no necesariamente indica que la persona aún es contagiosa. Es que a veces el cuerpo tarda tiempo en eliminar esas particulitas de material genético que pueden quedar atrás. Hay una pregunta más en el chat que dice, se viene una ola muy grande de pacientes que han salido del COVID-19 y van a tener consecuencias incluso graves de salud.
¿Se están tomando algunas medidas para eso, especialmente para los que no tienen seguro médico? Esa es una muy buena pregunta y como menciona Carlos, es algo que estamos viendo mientras más, incluso con los pacientes que tuvieron una infección, digamos, leve a moderada, que las secuelas, puede haber secuelas digamos, que afectan el corazón, incluso sin haber visto nada durante la hospitalización o de cansancio excesivo o de fatiga excesiva. Y desgraciadamente no hay una respuesta así como clara en términos de que obviamente al tener más información y tener mayor seguimiento de los pacientes, estamos obteniendo más información, pero obviamente se vuelve muy complicado la situación del seguro médico y para personas que no tienen acceso. Ya hay digamos, muchos grupos comunitarios y a nivel digamos, como políticos para tratar de ver cómo mucha de la atención médica se puede recibir de diferentes recursos federales, pero no se ha establecido una manera como tal concreta y obviamente es una pregunta que Valeria y yo platicamos, o bueno, hablamos sobre esto bastante, de cómo se puede hacer llegar este tipo de recursos a personas que pues no tienen seguro o que son indocumentados y pues obviamente no hay algo concreto aún de cómo ese acceso pueda llegar. No sé si tú tengas alguna otra pregunta o comentario, Valeria. Veo otra pregunta aquí en el Q&A, pues, preguntas y respuestas. ¿Hay algún tiempo estimado de cuándo podremos volver a salir a la calle sin mascarilla? Ojalá, yo creo que todo el mundo queremos volver a la normalidad, pero una cosa que tenemos que estar pendientes, que tenemos que estar conscientes es que si es que la mayoría de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ponernos mascarilla, estar separados si es que hay lavarnos las manos, no ir a fiestas, por favor, adentro de casas, este tipo de cosas. Y ojalá cuando ya tengamos resultados de la vacuna, ponernos la vacuna, ahí va a ser el tiempo, pero ¿cuánto se va a demorar? No sé. Si salgo a la calle a caminar, ejercicio, ¿me hace daño la mascarilla debido a la oxigenación? No. Pero si es que está afuera en el parque y no hay nadie, yo sé que es súper incómodo correr con mascarilla o hacer ejercicio, sí se la puede sacar. Entiendo que la obesidad, ¿esa? No. Hay arriba, hay rumores de que las personas sin COVID deben usar la mascarilla de un lado y las que están infectadas usarlas del otro lado. ¿Eso es cierto o falso? Creo que es falso. Entiendo que la obesidad incrementa el riesgo de que una persona con coronavirus desarrolle un cuadro agudo. Paralelamente he leído que las vacunas de la gripe, la hepatitis B y el tétanos de la rabia pueden ser menos efectivas en adultos obesos que en la población general. ¿Es la obesidad de una persona obesa una barrera para que la eficiencia de la vacuna, cuando ésta exista, al margen de ser políticamente correcto, es el coronavirus una oportunidad o una llamada para cuidarse del sobrepeso? Obviamente hay muchas infecciones que tienden a ser más severas en personas que tienen obesidad y de alguna manera eso es porque hay razones sobre de cómo la obesidad como tal tiene impacto en el sistema inmunológico. Muchas veces el tener obesidad causa como una inflamación exagerada en el cuerpo por diversas razones, por diferentes como sustancias que se liberan, y eso como tal a veces puede, digamos, causar que ciertas infecciones sean severas. Yo no tengo conocimiento de que algunas vacunas sean menos efectivas en personas que tienen obesidad. Más bien, hemos visto que esos padecimientos que mencionas o enfermedades infecciosas pueden ser más severas en personas con obesidad. Lo sabemos bien con la influenza. Entonces, más bien, sí es un llamado, obviamente, como todo, para tratar de tener una vida más sana y también entender un poco qué hay detrás de la obesidad, ¿no? Y también mucho de eso tiene que ver con esas barreras estructurales y sociales que existen, de que muchas veces las comunidades que sufren de sobrepeso no tienen accesos a alimentos sanos, o que lo que ha sucedido mucho en las escuelas, que el tipo de
alimentación que se ofrece de manera gratuita, pues no es la más saludable. Entonces, más bien sería también un llamado, pero como a nivel de sistema y para tratar de cómo mejorar eso, y no solo pensarlo como de la manera individual, porque obviamente, pues, si es lo único que tengo que comer, pues, obviamente, pues eso es lo que hay. Hay una pregunta, síntomas y secuelas neuropsiquiátricas conocidas. Esa es una súper buena pregunta. Yo creo que el COVID-19 afecta tanto la salud mental y también tiene efectos en todo nuestro cuerpo, incluido nuestro sistema nervioso. Muchas personas después de tener COVID, bueno, una de las presentaciones neurológicas es la falta del olfato y del gusto. Muchas de estas dos síntomas por lo general se demora bastante en irse, como semanas, como 4, 5, 6 semanas en irse. Se hizo un estudio al comienzo del COVID acerca de afectación directa al sistema nervioso en relación al cerebro. Y hay personas que sí pueden tener, sobre todo personas que tienen COVID severo, que están en el hospital, inflamación y pueden presentar con desorientación, sobre todo cuando están muy enfermos, cuando han estado intubados. Y lo último es en relación al trauma que produce tener COVID. No solo porque tenemos que estar aislados por tanto tiempo, por el miedo de infectar a las otras personas. Entonces, sí puede tener secuelas directas o indirectas en el sistema nervioso central y en la salud mental. Paulina. Hay una pregunta más en el chat que dice, ¿en qué superficies el virus se conserva con más tiempo? Esa es una muy buena pregunta. Al principio de la pandemia, cuando a medida que se empezaron a ver qué superficies y se hacían pruebas para detectar si el virus estaba presente, se vio que obviamente en algunas superficies podía vivir días, como en tipo de algunos aluminios o metales, así como también en las cajas de cartón y demás. Y aunque eso es cierto y obviamente se detectó, lo que hemos visto a medida que se han hecho más estudios es que aunque se encuentre la presencia del virus en esas superficies, no necesariamente indica que ese virus nuevamente está vivo o que se puede contagiar. Entonces, una cosa es tratar de, obviamente, como entender el contexto de cómo, del tipo de pruebas que se hacen para eso, y más que nada lo mejor que podemos hacer, aunque el virus esté ahí presente, ese virus no necesariamente significa que esté vivo y que tenga la capacidad de propagarse y de contagiar a otras personas. Entonces, digamos, eso sería como, existe la teoría de que en lugares de altas superficies, y sobre todo si yo no me lavo las manos y estoy tocando cosas y me toco la cara, obviamente hay el potencial de esa propagación de la infección, pero principalmente el modo de transmisión es a través digamos, de las gotitas que hablamos al principio. Hay otra pregunta en el Q&A. En caso una persona sea voluntaria en un estudio de vacuna COVID, ¿por cuánto tiempo puede presentar efectos secundarios? ¿Pueden presentarse efectos después de varios años? Esta es una muy buena pregunta y la respuesta es no sé, porque es la primera vez que estamos haciendo este tipo de estudios y es uno, como dije, es uno de los objetivos del estudio, es ver la seguridad de la vacuna a lo largo del tiempo y por eso el seguimiento después de la vacuna es por 2 años, porque justamente queremos asegurarnos que la vacuna sea segura y eficaz por 2 años. Entonces, lo que quiero decir a la gente también es que no es que le ponemos la vacuna y chao, y de ahí usted verá qué hace. Nosotros vamos a seguir, llamarle, a estar en seguimiento con usted, si tienen síntomas, viene a la clínica. Entonces, pero como dije, en la fase 1 y en la fase 2 de los estudios de las vacunas, nadie tuvo efectos secundarios severos.
todas las personas que tuvieron efectos secundarios fueron lo que mencioné, el dolor en el lugar, el rash, un poco de malestar y fiebre en los primeros días. Entonces, eso también quiero decirle a la gente que así como el objetivo principal es ver si es que la vacuna sirve para prevenir el COVID, la otra cosa es que nunca se va a desarrollar una vacuna que se sepa que hace daño a la gente. Eso sería pura maldad, ¿no es cierto? ¿Por qué el virus no afecta de igual manera a niñez como a adultos? ¿Hay alguna explicación científica o no se sabe? Pues no se sabe por qué los niños se afectan de cierta manera a diferencia de los adultos. Lo que sabemos es que los niños tienden a ser más portadores portadores o asintomáticos, o sea que a pesar de tener la infección, tener presente el virus, no necesariamente van a presentar síntomas. Y hay digamos, un porcentaje bajo de los niños son los que pueden desarrollar un síndrome que algunos de ustedes habrán escuchado, que es el síndrome multisistémico, en donde nuevamente es como una respuesta inflamatoria exagerada a la presencia del virus, y entonces eso puede causar como un tipo de rash o inflamación de diferentes arterias, de diferentes, digamos, partes del cuerpo, y así como fiebre y demás, pero no se sabe bien si eso, o sea, por qué a ciertos niños, si hay algún mecanismo como de su sistema inmunológico que aún esté en desarrollo y que por eso ellos se presenten así en comparación a los adultos. Pero lo que sabemos es que obviamente los niños o los más jóvenes pueden tener el virus, y por eso es la importancia de hacer más pruebas y tener más información versus que lo que en algún momento se pensó como que a los niños no les da, no pasa nada, y no se le estaban haciendo pruebas a los niños. Entonces, tener más información nos permitirá tratar de entender por qué es que la población, por qué diferentes grupos de edad digamos, se comportan de diferente manera. Uh-huh. Hay también ciertos datos que sugieren que, porque el coronavirus, el COVID-19, el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 no es el único coronavirus que hay. Hay muchos otros tipos, y los otros tipos de coronavirus los hemos tenido por muchísimo tiempo, y la mayoría de estos causa gripe o resfriado. Entonces, como ustedes saben, los niños tienen resfriado todo el tiempo. Se están expuestos a muchos virus todo el tiempo, entonces parece que la exposición a estos coronavirus que no son SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, causan que el sistema inmune reconozca al COVID-19 y logre como minimizarlo antes de que dé enfermedades severas. Y es también por eso que muchas mamás de niños jóvenes que han sido expuestas a otros tipos de coronavirus, tal vez tienen una infección asintomática o muy leve. Y eso es una de las razones también en general por qué esta epidemia ha sido tan difícil de controlar, es que la presentación clínica va desde nada hasta una persona muy, muy enferma en la terapia intensiva. Y la última cosa que tengo que decir al respecto es que los niños, se ha visto que tanto niños como personas asintomáticas adultas botan con sus gotitas cuando están infectados en igual cantidad que una persona que tiene síntomas. Entonces, es también por eso que es la importancia de, por ejemplo, en las escuelas. Si muchos de los niños están infectados y no tienen síntomas, están solo esparciendo el virus al resto de la escuela. Y de ahí esos niños van a las casas y de ahí las familias se infectan. Cuando le hacen la prueba del COVID, ¿es solo para detectar el COVID o podría salir que tiene el flu, por ejemplo? No, en este momento las pruebas que se hacen generalmente cuando uno va, digamos, al hospital, centro de salud, a los departamentos de salud, únicamente detectan el COVID. Hay pruebas ya incluso, algunas ya están en los hospitales o en desarrollo, en donde la idea es tratar de detectar tanto COVID, flu, así como otros tipos de virus respiratorios, pero ahorita generalmente los que hay, digamos, los que son accesibles al público general y probablemente van por un buen tiempo, van a ser dos diferentes pruebas, la del COVID y la del flu.
Ujú. ¿Una persona asintomática podría tener daño en sus pulmones o sistema respiratorio en algún momento? Las personas que son asintomáticas, han habido personas, por ejemplo, que vienen al hospital y tienen unos síntomas muy, muy leves, pero por alguna razón se le hace una radiografía del pecho y tiene como marcas de que hay inflamación en los pulmones, pero no tienen ningún síntoma. Las personas que pueden tener problemas con los pulmones por el COVID son las personas que han estado muy, muy enfermas y personas que han estado en el ventilador y en terapia intensiva por algún tiempo. Ahí es cuando tanta inflamación de los pulmones causa cicatrices en los pulmones. Pero por lo general una persona asintomática no debería preocuparse de que va a tener problemas con sus pulmones a largo plazo. Dice, como una educadora de la comunidad, ¿qué es lo más importante que yo le podría yo impartir a mis alumnos? Ay, qué buena pregunta. Gracias por su trabajo, Andrea. Qué buena pregunta. Yo creo que una de las cosas que más importantes que hay que decirles a los niños sería que primero darles un poco de esperanza, creo yo. Los niños son muy, muy susceptibles y están la mayoría bien ansiosos, aunque no lo presenten de manera como lo presentamos los adultos, de que tanto sus papás como sus profesores están ahí para protegerles y que todos vamos a trabajar en equipo para ya no tener que el coronavirus de nuestro alrededor y que para hacer trabajo de equipo todos tenemos que usar nuestras mascarillas, lavarnos las manos y hacerlo algo como algo positivo, algo que hacemos en equipo, y no tanto como asustarles a los niños porque son súper susceptibles. Paulina y yo tenemos 2 niños chiquitos y los dos hemos hablado de cómo les ha afectado a los chiquitos el COVID. Y además también como los mismos como líneas es también hablarles obviamente de por qué está pasando esto, ¿no? Obviamente sin asustarlos y ser así como pesimistas, pero de alguna manera pues hablarles con la verdad, ¿no? Y que esto lo estamos haciendo y también estar al pendiente de cómo nosotros nos comportamos y de que realmente ahorita más que nunca somos como el ejemplo como a seguir para ellos, ¿no? Entonces, en medir lo que decimos y obviamente si me ven a mí utilizar una máscara o si me ven como ciertas cosas hacerlas más parte de la vida normal, pues ellos yo creo que van a tener propensión a querer hacerlo y hacerlo como, ok, otra cosa más que hacemos como familia o como juntos. ¿Hay información si el COVID va a mutar? ¿Las vacunas en desarrollo contemplan esa posibilidad? Bueno, como todos los virus pueden tener ciertos cambios, pero no se ha visto que varias variantes mutantes del COVID estén afectando a diferentes tipos de poblaciones o afectando diferentemente. Lo que se trata de hacer con las vacunas es las partecitas del virus que son las que se inyectan, que sean lo más constantes en todas las variantes del coronavirus. Creo que ya no hay más preguntas. Ok. Las acabamos. Bueno, quería agradecerles a las doctoras Valeria Cantos y Paulina Rebolledo por esta excelente presentación y por las respuestas a tantas preguntas que hemos tenido hoy. Y quería agradecer también a todos los participantes por su participación activa en las preguntas y el interés que han mostrado. Y recordarles que la próxima semana, el próximo jueves a las 2 de la tarde, tenemos la versión en inglés, así que pueden compartir la información con sus networks, con sus amigos, familiares que hablen inglés y que no han podido venir hoy. Y también recordarles que, como les dije al comienzo, les voy a enviar un email con la versión PDF de la presentación y el link de la grabación de este seminario. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.